Hola artistas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer la restauración de un baúl que ha llegado al taller con carcoma, así que nada, vamos a por ello. Nosotros lo primero que hacemos cada vez que recogemos o nos traen un mueble, empezamos a trabajar un mueble, es hacerle una primera valoración visual. Vemos el mueble tanto por dentro como por fuera, buscando indicios de que haya tenido plaga o que pueda tener alguna plaga de algún insecto. Tras haberle hecho la valoración visual, nos dimos cuenta de que tenía pequeños agujeros, es decir, estaba con carcoma o había tenido carcoma. Para evitarnos disgustos futuros, lo que vamos a hacer, le vamos a hacer un tratamiento carcoma, es decir, vamos a tratar la carcoma como si estuviera activa. Lo primero que vamos a hacer es limpiar, vamos a limpiar para ver la madera y ver el estado en que se encuentra, así que lo primero que hacemos es quitar el papel pintado interior y limpiaremos también por el exterior. Para limpiar voy a utilizar únicamente agua y jabón neutro, agua así templadilla, que no esté ni muy caliente ni esté fría. Me voy a ayudar de una bayeta de cocina, y también voy a utilizar para todas las esquinas y zonas donde no llego bien un cepillo para limpiar tapicería. Tiene que ser de púa blanda para no rayar la chapa, y eso voy a hacer bastante hincapié en todas las esquinas. Para tratar la carcoma vamos a utilizar producto anticarcoma, una jeringuilla y una brocha y fil de plástico para envolver el baúl. Tenemos un buen trabajo por delante. Para tratar la carcoma tenemos que tener paciencia y hacerlo con tiempo, sin ninguna prisa. Lo primero que vamos a hacer es localizar todos los agujeros posibles, y con una jeringuilla vamos a introducir el líquido anticarcoma en ellos. No tenemos que dejarnos ningún agujero por echar producto. De hecho, si lo hacéis alguna vez, os daréis cuenta de que según vais introduciendo el líquido en agujeros, irán apareciendo agujeros nuevos que no se veían. También, como vais a ver aquí, tú introduces el producto en un agujero y te sale por otro. Eso quiere decir que el bicho tiene hecha ahí una galería. Hay que tener cuidado porque muchas veces echas el líquido y como sale disparado te da por todos los lados. Así que si os ponéis unas gafas no está de más. Ya cuando hemos metido el producto en todos los agujeros, pincelamos con el producto también todo el mueble, todo el baúl, y lo empapamos bien la madera. Ya con el baúl completamente tratado, lo que hacemos, le dejamos envuelto con fil de plástico y le vamos a dejar 2 o 3 semanitas envuelto. Esto se le llama dejarlo en cuarentena. Este proceso le voy a hacer por 2 veces. Únicamente que ahora
sí que voy a lijar la madera para ver qué me encuentro. Para lijar voy a utilizar un grano medio, voy a utilizar grano de 120, 180, en esos números me voy a mover. Si tenéis que lijar un mueble que tenga o haya tenido carcoma, tenéis que tener mucho cuidado en el lijado, ya que la madera por dentro te la deja hueca el bicho, así que con cuidado lijando y sin hacer demasiada fuerza, con un grano medio fino. Ya para acabar el tratamiento, nuevamente le voy a hacer un preventivo. Preventivo es pincelar, pintar toda la zona de madera, toda la madera del mueble con el producto anticarcoma. Resumiendo, el tratamiento ha sido el siguiente. Lo primero que hicimos fue limpiarlo. Después, con una jeringuilla y con la brocha estuvimos introduciendo en todos los agujeros producto. Dejamos el mueble bien impregnado de producto, le dejamos envuelto durante 2 semanas. Le sacamos, volvimos a repetir ese proceso, volvimos a sacarlo y ahora hemos lijado toda la madera y estamos aplicando otra vez el producto. En total el tratamiento ha sido un mes y pico. Ya con el tratamiento hecho vamos a consolidar la madera, vamos a utilizar cola de madera, jeringuilla, masilla para madera y alcohol. Al igual que hicimos con el producto anticarcoma, esta vez con cola rebajada con alcohol, por todos los agujeros vamos a ir introduciendo la mezcla. Lo vamos a tener que hacer en varias veces. Vamos a tener que aplicar, esperar que se seque y volver a aplicar. Así a lo mejor a cada agujero os toca hacerlo 3-4 veces. La idea de esto es que el producto, la cola, vaya entrando en las galerías que hace el bicho y vaya creando una pasta para que la madera deje de estar hueca, empiece a estar maciza. Entonces, por eso es importante hacerlo en varias veces, aunque nos conlleve más trabajo. Aquí tocó reconstruir un poquito con masilla, ya que estaba bastante comido. Ya cuando tenemos consolidada la madera, lo que nos toca es lijar y quitar todo el excedente de la cola y de la masilla que hemos sacado. Para la chapa hemos utilizado una pintura antioxidante, un oxidón con acabado negro brillo. La chapa tiene bastante óxido,
Así que lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar ese óxido. Para ello vamos a utilizar una mezcla de bicarbonato con vinagre. Y nos vamos a ayudar con una gubia, con mucho cuidado, y un cepillo de púas blandas. Si no tenéis este tipo de cepillos, podéis utilizar un cepillo de dientes normal. Si es de púas duras, mejor que mejor. Y como siempre, necesitamos un trapo para limpiar el producto. Si está húmedo, mejor. Cuando ya demos este producto a toda la zona de la chapa que esté oxidada, lo limpiamos y listo. Quiero recalcar que aquí queremos limpiar, no queremos ser agresivos con la chapa, ya que si frotamos fuerte, seguramente sí que limpiemos muchísimo más, pero nos vamos a eliminar el dibujo que tiene la chapa, y eso es lo que no queremos. Ya con la chapa completamente limpia, toca pintar. Tenemos que buscar un color que sea lo más parecido al color original. No nos queda otra, ya que no vamos a reemplazar la chapa, así que tenemos que intentar que el color sea lo más parecido posible. Con paciencia, buen pulso y un pincel fino, vamos aportando pintura en todas las zonas de chapa donde haya perdido color.
Lo primero que hago es en la parte superior le doy un poquito de más y lo grapo. Con esto evito que en un futuro se despegue el pegamento y caiga. Y aparte, la parte superior va a quedar mejor rematada. Ya cuando lo tengo sujeto por la parte de arriba con las grapas, voy a pegarlo. Para pegarlo voy a utilizar pegamento de carpintero o cola blanca. Voy a aplicar el pegamento tanto en el tejido como en la madera del baúl. Y ya por último, en la parte superior con la pistola de pegamento de calor, voy a aplicar arriba para que cuando doble el tejido esa zona quede pegada y también quede un poco mullida para que no toque madera con madera. Ya para que peguen bien todos los pegamentos, únicamente ponerlo en su posición y ejerzo presión, hago bastante hincapié en la zona de arriba para que quede bien pegado el pegamento caliente y luego por abajo voy pegando también el pegamento de carpintero. En cada uno de los laterales del baúl y en la parte superior igual, repito el mismo proceso, grapo, pegamento de calor en los bordes y cola de carpintero, pegamento de carpintero en las paredes del baúl y en el tejido para que pegue bien. Para la parte de abajo del baúl voy a colocar un refuerzo y le voy a poner una chapa de 4 milímetros de grosor. Lo mido, corto a la medida necesaria y le coloco pegado también el tejido. Y ya para acabar le voy a colocar unas cadenas para que cuando abras la tapa no venza hacia atrás. Las coloco con tornillos, ya que si pongo chinchetas, al ser la cadena gorda, tener 4 milímetros o 5 de grosor, no me va a apretar bien. Entonces prefiero hacerlo con tornillos, que aunque quede peor visualmente que unas chinchetas, sé que el agarre va a ser mucho mejor. Y ya por fin tenemos el resultado final. Le hemos hecho un tratamiento para la carcoma, hemos consolidado la madera, hemos hecho una restauración clásica para conservar su aspecto original y preparado para que lo disfrute la nieta de la primera dueña durante muchos años. Esperamos habernos ganado vuestro like, que os haya gustado este trabajo de restauración
Y si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia que queréis decirnos, dejadnosla en los comentarios que os contestamos en cuanto podamos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.